salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. Bien, hermanos, y nosotros vamos a pasar a lo que será la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y le damos gracias a nuestro Dios por ello, porque nos da estos momentos en que podemos edificarnos por medio de su palabra, que siempre, hermanos, tiene palabras de edificación, tiene palabras para redarguirnos, pero también tiene palabras para consolarnos. Sí, hermano. Hermano, yo quiero dar gracias a los hermanos que nos ayudaron con comida, limpiando la casa, y también decirles que yo estoy bien. Yo no me he entristecido, porque ella cuando se fue de mí, yo la tenía en los brazos así agarrada. Yo no sabía que iba a morir. Ella me hizo la señal que ya se iba con una mano. Y luego me apretó 3 veces la mano y ya se fue. Yo le estaba cantando himnos, y ya se fue de aquí. Entonces yo estoy muy agradecido con todos los hermanos que nos ayudaron en lo que haya sido. Es todo. Gracias. Ya lo escucharon, hermanos, pues ya, ¿qué les puedo decir? Esas palabras de nuestro hermano Tato, y agradecerles a cada uno de ustedes, hermanos, también en lo personal, que siempre están pendientes de nuestros hermanos que están necesitados de una u otra manera, pues demostrar esa hermandad y ese amor que hay en cada uno de nosotros. Gracias, hermanos, por sus palabras. Bien, vamos a entrar en lo que será la meditación de la palabra de Dios, hermanos. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. El tema de hoy, hermanos, perdonados para perdonar. Yo creo que las exigencias, hermanos, debe haber exigencias en cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña a que nosotros debemos exigirnos también, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña que debemos exigirnos a nosotros mismos. Cada día, hermanos, buscar ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, versículos del 12 al 15. Dice: y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, cada uno de nosotros oramos a Dios. Cada uno de nosotros hacemos alguna petición a Dios. Pero hemos aprendido, hermanos, a orar como conviene. ¿Qué tan importante es para nosotros, hermanos, las enseñanzas que nos deja nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la manera que debemos orar? Nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos dio instrucciones de lo que era necesario incluir en nuestras oraciones para que nuestras oraciones fueran eficaces. Y Él nos pone el ejemplo allí, hermanos, para que podamos ser triunfantes en nuestra vida como cristianos y para que podamos recibir de parte de Dios, hermanos,
lo que muchos de nosotros pedimos y que a veces no recibimos porque no hemos aprendido a pedir. No hemos aprendido a pedir. Y aquí, hermanos, entre todas las peticiones que menciona nuestro Señor Jesucristo cuando está enseñando a orar a sus discípulos, entre todas esas peticiones, hermanos, encontramos esta última petición. ¿Cuál es esta última petición, hermanos? El perdón. Perdóname, Señor. Perdóname mis pecados, perdóname mis deudas. Y habla no solamente de que el Señor debiera busquemos el perdón de parte de Dios, sino que nosotros también aprendamos a perdonar a los demás. Tiene que ver, hermanos, con algo muy personal, porque dice que Dios nos va a perdonar así como nosotros somos capaces de perdonar a los demás. Hermanos, ¿cuánto lo practicamos esto? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decirle a Dios, perdóname como yo perdono a los demás? Ámame como yo soy capaz de amar a los demás. Ten misericordia de mí como yo soy capaz de tener misericordia de los demás. Es la palabra de Dios, hermanos, es exigente. La palabra de Dios es demandante. Y la palabra de Dios quiere que nosotros, hermanos, que en nosotros haya una excelencia y que cada día, hermanos, vayamos más, pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tanto de nosotros somos capaces de perdonar, hermanos? ¿Qué tanto somos capaces de doblegarnos, hermanos, ante la ofensa, ante lo que alguien, hermanos, nos haya hecho a nosotros? Se contaba la historia, hermanos, de un hombre, un emperador. Tenía un reino muy grande, muy vasto de territorio. Y este hombre, hermanos, tenía un ejército muy fuerte, por lo cual, hermanos, él había hecho que su imperio fuera inmensamente grande y muy reconocido. Pero resulta, hermanos, que llegan avisos a ese rey en que le dicen que una de las provincias lejanas de su reino no quieren pagar los impuestos, no quieren pagar los tributos y aparte todavía se han sublevado, se han levantado en contra del rey. Entonces el jefe del ejército del rey va y se pone a sus órdenes y le dice, ¿qué vamos a hacer, rey? Y el rey le dice, prepárame todo el ejército porque vamos a ir a visitar aquella provincia que se ha levantado en contra de mí. Y la vamos a destruir, le dice el rey. Vamos a ir a destruir esa provincia que se ha levantado en contra mía. Y empezó aquel jefe del ejército a preparar las tropas y a preparar a todo el ejército con sus armas, a los mejores hombres, y empieza a caminar detrás del rey. Hasta que llegan a la provincia que se había levantado en armas, o que se le había sublevado, hermanos, contra aquel rey. Y cuenta la historia que cuando llega aquel rey, empieza a hablar amigablemente con aquellos hombres que cuando lo ven venir tenían miedo, porque lo vieron venir con todo su ejército. Y aquel rey se acerca con los líderes de aquella provincia y empieza a platicar amablemente con ellos. Empieza a sonreír con ellos. Empieza a preguntar qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Y amablemente el rey habla con ellos y amablemente el rey accede a cada una de sus peticiones. Y el jefe del ejército se queda sorprendido y dice, ¿qué está pasando aquí? Dijo el rey que veníamos a destruirlos a esta provincia. Y el rey no lo ha hecho y regresa el rey con el jefe del ejército, todo sonriente, y le dice, ya acabamos. Y le dice el jefe del ejército, pero ¿cómo si tú dijiste que veníamos a destruirlos? Dice, ya los hemos destruido. Pero ¿cómo los vas a destruir si les has perdonado lo que te hicieron? Ya los hemos destruido. Él dice, la manera de destruir a alguien es cuando eres capaz de perdonar.
la manera de que puedes bajar el odio, que puedes bajar la sublevación, que puedes bajar la rebeldía, es perdonar. Y si ya lo destruimos, ya acabamos con ellos. Hermanos, ¿quién no ha oído hablar de deudas? Si yo les hablara, hermanos, de deudas, ¿cómo andamos de deudas nosotros? ¿Tenemos alguna deuda? Yo creo, hermanos, que todos tenemos deudas. Y eso, hermanos, eso es bien común entre nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque tal vez nuestra tarjeta de crédito la tenemos al límite, tenemos deudas, tenemos casa, tenemos deudas en los servicios de la casa. Si tenemos un carro, tal vez tenemos deudas. Si nuestros hijos están en la escuela, tenemos deudas. Si están en un hospital, si están en una universidad, tenemos deudas. Si hemos utilizado un hospital, tenemos deudas. Si tenemos una familia, tenemos deudas. Y muchos, etcétera. Todos, hermanos, tenemos deudas. Y han sido, hermanos, tan difíciles en algunos casos nuestras deudas, que definitivamente, hermanos, nos hemos declarado en bancarrota. Simplemente ya no las pagamos. Ya no pagamos nuestras deudas. ¿Por qué? Porque no hay manera, hermanos, de pagarlas. Así son nuestras deudas. Y nos declaramos en bancarrota, hermanos. Siempre tenemos deudas. Y eso es hablando, hermanos, en el plano humano, en el plano terrenal. Pero si yo les hablara, hermanos, ¿cuántas deudas tenemos para con Dios? ¿Le debemos algo a Dios? Pues fíjense, hermanos, que si llegamos a considerar que nosotros debemos algo a Dios, dice la palabra de Dios bien claramente que Dios perdona todas nuestras deudas. Él es capaz de perdonarnos nuestras deudas. Y una de las peticiones, o esa última petición, hermanos, que se hace en el ejemplo que pone el Señor Jesucristo, de la manera en que debemos orar, dice que Él perdona nuestras deudas, hermanos. En pocas palabras, hermanos, le debemos mucho a Dios y le estamos pidiendo que nos perdone. Le debemos simplemente, hermanos, la vida que nos da todos los días. Y muchas bendiciones, hermanos, que nos da. Pero sin embargo, Dios nos ha perdonado. Pero la más grande deuda, hermanos, que teníamos con nuestro Padre Celestial era la deuda de nuestros pecados. Nuestros pecados, hermanos, que nos estaban condenando, porque dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y mientras nosotros tuviésemos esos pecados, nuestro final, hermanos, iba a ser la muerte. No había otro remedio. Y sin duda, hermanos, esa deuda es la deuda más grande que teníamos con Dios. ¿Y cómo podíamos pagarla? No, hermanos, no podíamos pagarla. Decía el apóstol Pablo en los Romanos capítulo 3, versículo 23, hermanos, decía, por cuanto todos pecaron, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, desde la planta del pie hasta la parte más alta de nuestra cabeza estamos en deudas con el Señor. Hermanos, el pecado estaba dentro de nosotros, el pecado era parte de nosotros hasta el momento en que viene nuestro Señor Jesucristo a morir por cada uno de nuestros pecados. No merecíamos nada, hermanos. Nuestra condición espiritual estaba tan alejada de Dios, nuestra condición espiritual estaba tan por los suelos debido al pecado que había en cada uno de nosotros. Pero llega nuestro Señor Jesucristo y viene a morir en la cruz, hermanos, y Él cancela cada uno de nuestros pecados. Él cancela la deuda, hermanos, para ya no tener, hermanos, ninguna deuda, hermanos, que pagar. Tenemos crédito nuevamente delante del Señor. Y ese nuevo crédito, hermanos, se refiere a la parte espiritual. Podemos estar cerca de Dios, podemos disfrutar de la presencia de Dios, hermanos, debido a que nuestro Señor Jesucristo ya pagó nuestras deudas. Y si llegáramos ahí, hermanos, al final
de nuestra meditación o de nuestro sermón en esta tarde, yo creo que eso sería suficiente. Porque el Señor ha sido capaz de pagar todo lo que nosotros debíamos. Porque el Señor ha sido capaz, hermanos, de borrar toda nuestra deuda delante de Dios. Porque nos ha perdonado nuestras deudas. Y perdonar nuestras deudas es estar limpios, nos ha quitado, nos ha perdonado. Alguien lo dijo, borrón y cuenta nueva. Eso es, hermanos. Cuando venimos al Señor es borrón y cuenta nueva. Nuestra deuda ha sido cancelada. Pues bien, hermanos, ¿qué nos pidió? ¿Qué nos pidió el Señor para que nosotros pudiésemos, o que nuestra deuda pudiese ser pagada? No pidió nada. El Señor Jesús lo hizo, hermanos, por su propia voluntad. Dios envió a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos, y no porque nosotros mereciéramos esa salvación, no porque nosotros mereciéramos el perdón de nuestras deudas. Dice la palabra de Dios que nosotros amamos a Dios por una simple y sencilla razón, de que Él nos amó primero, y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos nada, no habíamos hecho ningún mérito, hermanos, para poder alcanzar el perdón de nuestras deudas delante de Dios. No lo habíamos hecho. Y sin embargo, hermanos, por su propia voluntad, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Él nos ha limpiado, no pidió nada a cambio. Sin embargo, solamente nos ha limpiado. Y dice la palabra de Dios, pues así como el Señor, como Dios te ha perdonado a ti, tú tienes que ser capaz de perdonar a los demás. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado, y nosotros somos capaces de perdonar a los demás. ¿Tenemos deuda con alguien? ¿O alguien nos debe algo? Yo creo que por el lado que lo veamos, hermanos, nosotros estamos en deuda con Dios, y estamos en deuda con los demás, con cada uno de los que nos rodean. Si el Señor Jesucristo ya ha perdonado mis pecados, si el Señor Jesucristo ya ha perdonado todas mis ofensas, entonces ¿qué tengo que ver yo allí? Porque la oración modelo que nos pone el Señor Jesucristo nos dice, perdóname como yo soy capaz de perdonar a los demás. ¿Qué hemos hecho, hermanos? ¿O qué le debemos a los demás? ¿Qué le debemos? En esto tiene que ver, hermanos, con aquellos a quienes yo he ofendido, o hermanos, me han ofendido a mí también. Son aquellos hermanos, a quienes conscientemente o inconscientemente, hermanos, muchas veces los etiquetamos. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Que tal vez no los amamos como debiéramos de amarlos, y estamos en deuda con ellos. Estamos en deuda con ellos. No los amamos como debiéramos de amarlos en el Señor. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios es muy seria, hermanos, en los asuntos que tienen que ver en la relación de unos con otros. La palabra de Dios no se guarda nada, porque el apóstol Pablo, cuando escribe en los Romanos capítulo 13, versículo 8, y nos dice, no debáis nada a nadie. De hecho, lo leíamos hace poco. No debáis nada a nadie. Nada. No le debas nada a nadie. Pero no se queda solamente ahí el apóstol Pablo, hermano. Dice, no le debas nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Eso es lo único que le vas a deber. Y tienes que pagarlo. Ama a tu hermano. Ámalo. Demuéstraselo. Dice, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, dice el apóstol Pablo. La única deuda que debo de tener hacia mis hermanos, es una deuda de amor, y hay que estar prestos a pagarla. Porque de la misma manera que Dios nos ha amado a nosotros, nosotros debemos amar a los demás. Pero siempre nos encontramos, hermanos, con este tipo de situaciones.
Cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ofrecer su vida por cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo le dice, un mandamiento nuevo doy. ¿Qué era ese mandamiento nuevo que quería dar nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué era lo que quería decir nuestro Señor Jesucristo cuando dice, un mandamiento nuevo doy? ¿Cuál era ese mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros, Señor. Pero ¿qué tanto de nuevo tiene eso si a cada momento nos decías que debemos amarnos los unos a los otros? ¿Saben qué era lo que tenía de nuevo ese mandamiento? Dice, que os améis los unos a los otros. Hermano, pero si yo amo a mis hermanos, yo los amo. Bueno, algunos dicen, pues a veces algunos no, porque no se dejan amar. Pero dice el Señor ahí, un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo los he amado. Es que alguna vez me dijeron, pues es que yo amo a los hermanos a mi manera. No, no debe de ser a nuestra manera. Debe de ser a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Sin reproche, sin pedir nada a cambio, sin buscar si lo merece o no lo merece. Así ama el Señor. Y así debemos amarnos los unos a los otros. La única deuda, hermanos, que debe de haber entre nosotros y los demás es que debemos amarnos. Es una deuda de amor. Hermanos, dice el Señor en la lectura que hacíamos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero viene la segunda parte, la parte final del versículo 15, dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y es duro, hermanos. Qué serio es esto que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Es serio, hermanos. Padre, perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado. Así que aquí hay dos condiciones, hermanos. Nosotros le estamos diciendo al Señor, perdóname siempre, pero siempre y cuando yo haya perdonado a mis hermanos. Fíjense la condición. Muchas veces, hermanos, oramos a Dios y muchas veces no recibimos de parte de Dios lo que pedimos, hermanos, porque no estamos cumpliendo con el requisito necesario. Queremos recibir de parte de Dios algo. Dile cómo. ¿Cómo se lo vas a decir? Trata a tu hermano como quieres que Dios te trate a ti. Esa es la condición. Y muchas veces no somos capaces de tratar a nuestros hermanos como debieran de ser. Por eso muchas veces Dios no responde en nuestras oraciones. No pasan el techo donde estamos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de comprometernos con el Señor. Perdóname como yo perdono. Ámame como yo amo. Y a veces es la parte, hermanos, en que estamos con deuda. Hermanos, la palabra de Dios es exigente para cada uno de nosotros. Eso quiere decir algo, hermanos. Significa que si yo no perdono a mi hermano que ha pecado contra mí, yo tampoco seré perdonado. Así es. La palabra de Dios es tajante. ¿Cuáles son, hermanos, las consecuencias de no perdonar? Nosotros podemos elegir, hermanos, en cualquiera de ellas dos. Podemos elegir entre perdonar o no perdonar. Tenemos esa elección. Por un lado, hermanos, se nos dice que si somos capaces de perdonar, hermanos, entonces el Padre Celestial también nos va a perdonar a nosotros. Pero también, hermanos, dice que si no perdonamos a los demás sus ofensas, entonces tampoco el Padre va a perdonarnos a nosotros. ¿En qué deuda estamos? ¿En qué situación estamos? ¿Cómo podemos pagar nosotros nuestras deudas? La única manera, hermanos, en que podemos pagar nuestras deudas delante de Dios es doblegando nuestro orgullo, que muchas veces no nos deja perdonar, que muchas veces no nos deja amar, que muchas veces no nos deja tener compasión, que muchas veces no nos deja tener misericordia por los demás.
A veces no perdonamos, hermanos, porque pensamos que aquel que nos ha ofendido tiene que venir a pedirme ese perdón. A veces no perdonamos, hermanos, porque pensamos de que aquel que nos ha ofendido tiene que pagar un poquito de lo que me ha hecho. Tiene que sufrir un poquito. A veces no somos capaces de perdonar, hermanos, porque pensamos en que todavía hay una oportunidad de vengarnos acerca de algo que nos hayan hecho o que nos hayan dicho. Estamos esperando ese momento y muchos han muerto así. Muchos se han ido así, tratando de vivir o tratando de estar sin perdonar. Y me quedo admirado, hermanos. A veces oramos para que el Señor haga algo contra aquel que ha hecho algo contra nosotros. Señor, hazle algo, mándale algo, para que entienda que está mal. Y muchas veces nosotros lo hacemos así. Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo explicó la forma en que debemos perdonar a los demás. Y nos dice la palabra de Dios claramente qué es lo que tenemos que hacer. En una ocasión, hermanos, alguien le preguntó y le dijo al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó contra mí? ¿Hasta 7? Y estaba presumiendo, créanme. ¿Hasta 7? Como que esperaba del Señor: tú eres capaz de perdonar 7, eres magnífico. Dice el Señor: no, hasta 70 veces 7. ¿Y saben qué hizo el Señor Jesús? No es simplemente un número, hermano, sino debes de perdonarlo siempre. Pero es que, Señor, tú no lo conoces. Perdónalo. Pero es que, Señor, perdónalo. Es que es bien difícil. Perdónalo. Te hace más bien el perdón a ti que a él. Yo te lo voy a decir por qué. Porque lo voy a explicar. El Señor Jesús, cuando le dicen que si somos capaces de si perdonamos, cuántas veces vamos a perdonar a alguien que ha hecho algo contra nosotros, y hasta 7, dice no, hasta 70 veces 7. Y el Señor Jesús lo explica con una parábola bien sencilla. La parábola que nosotros conocemos como la parábola de los 2 deudores. En esta parábola, hermanos, en esta parábola hay un rey. Y ese rey, hermanos, representa a Dios. En esa parábola también hay un siervo. ¿Sí? En esta parábola hay un siervo. Y ese siervo, hermanos, me representa a mí. Pero también, hermanos, hay un consiervo que lo representa a ustedes. Y hermanos, yo, como siervo del rey, le tengo una deuda con él. Y le debo a ese rey 10,000 talentos. Si lo tradujéramos a dólares y luego lo tradujéramos a pesos, es una gran cantidad de dinero. Pero muchísimo dinero. Y es una gran deuda. Y como yo no la puedo pagar, voy y le suplico al rey que me perdone la deuda. Porque no tengo con qué pagarla. ¿Sí? No tengo con qué pagarla. Le pido perdón. Y le digo: perdóname la deuda. Pero es mucho, Juan. Sí, Señor, pero no tengo con qué pagarla. Es una deuda impagable. Y le suplico tanto al rey que me perdone, que el rey me perdona la deuda. Me la perdona. Y yo estoy feliz porque me perdonó mi deuda. Ya no le debo nada al rey. El rey ya me perdonó y reconoció que yo no podía pagarla por mí mismo. Y él dice: bueno, tu deuda queda saldada. Entonces yo salgo de la presencia del rey, que dijimos que el rey representa a Dios. Y salgo de la presencia del rey y me encuentro con uno de ustedes. ¿Quién quiere encontrarse conmigo? ¿No? ¿Nadie? Ok. Me encuentro con alguno de ustedes.
y que me debe 100 denarios. Algo muy mínimo comparado con la deuda que me ha sido perdonada hace unos momentos. Acabo de salir con el rey. Y yo me encuentro con uno de ustedes, y me debe bien poquito. Pero mucho, muy poquito comparado con la deuda que me ha sido perdonada. Y como no me puedes pagar, te digo, págame. Y como no me puedes pagar, ¿sabes qué hago? Te agarro a ti del cuello y te empiezo a ahorcar. Y te empiezo a exigir que me pagues. Págame la deuda. Y tú me empiezas a decir, perdóname, Juan, la deuda que tengo contigo. Y yo, no, tienes que pagármela. Y si no me la pagas, te voy a echar a la cárcel. Si no me la pagas, te voy a echar a la cárcel. El problema es que alguien me estaba viendo que yo estaba haciendo eso. Y ese que me estaba viendo eso fue y se mete con él y dice, aquel Juan, de Sabinas, que tú ya le perdonaste toda la deuda que tenía. Pues no está buscando a otro que le debe bien poquito. Como a Juan, el que le perdonó, el que estaba llorando aquí de rodillas, que le perdonara la deuda porque no tenía con qué pagarme. Sí, ese mismo Señor está ahorcando a otro allá porque no le quiere pagar una cosa mínima. ¿Y saben qué hizo aquel rey? Aquel que había perdonado la deuda, dijo, tráiganmelo. Y me llevan a mí delante del rey otra vez. Y me dice, ¿por qué no fuiste capaz de perdonar a alguien si yo te perdoné mucho? Es lo mismo que nos dice esta tarde a nosotros, Dios. ¿Por qué no eres capaz de perdonar a alguien si yo ya te perdoné mucho? Pero aquí viene lo bueno, hermanos. Aquí viene la respuesta buena. ¿Saben qué hace el rey? Con aquel siervo, con Juan, el que le había perdonado mucho. Dijimos que era Juan, ¿verdad? Ya me metí yo ahí en eso ya. Dice ahí, hermanos, que el rey lo toma, me toma a mí y me echa por los verdugos. Me echa con los verdugos. A castigarme. Porque no soy capaz de perdonar como Él me perdonó a mí. No fui capaz de perdonar como Él me perdonó mi deuda. Yo no fui capaz de perdonar la deuda que alguien más tenía conmigo. Y Él me echa con los verdugos. Él me echa con los verdugos. Porque no fui capaz de perdonar. Y tengamos cuidado, hermanos, porque el Señor nos puede echar, hermanos, con los verdugos si no somos capaces de perdonar de la manera en que Él nos perdona, de amar como la manera en que Él nos ama, de tener misericordia como Él tiene misericordia de nosotros. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Y saben quiénes son esos verdugos? Yo me preguntaba, ¿quiénes son esos verdugos? Los verdugos son muy malos. Y los verdugos eliminan a las personas poco a poco, con mucho sufrimiento. Entre más sufra la persona, más prestigiado es el verdugo. Entre más lentamente vaya muriendo la persona, el verdugo es más eficaz. ¿Y saben quién son los verdugos, hermanos? Cuando no somos capaces de perdonar, el verdugo de la amargura, el verdugo del resentimiento, el verdugo de la falta de paz dentro de nosotros, nos va acabando poco a poco. Hermanos, ¿cuánta paz hay en nuestro corazón? ¿Cuánto resentimiento hay en nuestro corazón? Y ahora van a decir, hermano, yo estoy en paz. Qué bueno. Hermano, yo no tengo resentimiento contra nadie. Muy bien. Hermano, yo no tengo amargura. Yo me siento bien. Muy bien. Pero hemos aprendido a amar a nuestros hermanos como debiéramos de hacerlo. Hemos aprendido a amar a nuestros hermanos aún con sus defectos.
Hemos aprendido a amar a nuestros hermanos aún con sus debilidades. Hemos aprendido a amar a nuestros hermanos que a veces no sabemos qué hacer con ellos. Los hemos aprendido a amar. Hermanos, si no hemos aprendido a hacerlo, estamos en deuda. Y las deudas hay que pagarlas. Porque a nosotros se nos ha perdonado mucha deuda. No nos debamos más que otra cosa, hermanos, más que el amarnos unos a otros. Eso es, hermanos, ¿para qué? Para que no haya amargura dentro de nosotros, para que no haya resentimientos y para que no haya la falta de paz. ¿A cuántos hemos tratado de ahorcar espiritualmente? ¿O estamos perdonando como Dios nos ha perdonado también a nosotros? Dice ahí, hermanos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Eso es lo positivo. Pero también hay algo fuerte. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Debemos amor? O paguemos. Estamos en deuda. Alguien me dice, pues hermano, yo amo a Dios. Yo les pregunto, ¿amamos a Dios? Yo creo que todos amamos a Dios. Pero el escritor bíblico, hermano, le decía, muy bien, tú amas a Dios y a tu hermano lo amas. No, pues depende de cuál hermano, ¿no? Hay unos hermanos que sí los amo, otros no. ¿Cómo puedes ser capaz que ames a Dios, que no lo ves, y a tu hermano que sí ves, no eres capaz de amar? Si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, dice la palabra de Dios, eres un mentiroso. Aprendamos a amar, hermanos. Aprendamos que nuestra única deuda es el amor hacia los demás. Aprendamos, hermanos, que debemos pedir en nuestras oraciones o nuestras peticiones a Dios, hermanos, sean escuchadas, siempre y cuando cumplan con ese requisito, para que venga una respuesta pronta a lo que nosotros estamos pidiendo. Perdonando, o que nos perdone el Señor, para que nosotros también podamos perdonar. La invitación está ahí, hermanos. Yo les decía, si nosotros ya hemos obedecido, si nosotros ya nos hemos acercado al Señor, si ya le hemos obedecido, nuestras deudas ya han sido pagadas. Ya no nos falta practicar, hermanos, también el perdonar a los demás. Pero si tú no te has acercado al Señor, quiere perdonarte, quiere sanarte, quiere quitar todas tus deudas, quiere pagarlas. Vas a tener crédito completamente limpio en el aspecto espiritual, si aceptas a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador. Vamos a entonar un himno de invitación que nos haga reflexionar sobre lo que hemos estado meditando y que empecemos, hermanos, a reconocer que necesitamos estar más cerca de Dios, pero principalmente, hermanos, no solamente estar cerca de Dios, sino estar comprometidos con Él. Vamos a estar de pie para cantar un himno de invitación.